Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda edición de Encuentros en la Fundación desde la FIDAP en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Yo soy Josefina Carboneras, soy la vicesecretaria del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Jesús Rodríguez Marín, catedrático de Psicología de la Salud, para hablarnos de la experiencia de la enfermedad. Vale, cerrando así la segunda edición de conferencias con una participación de más de 3.000 personas. Hemos tenido más de 3.000 inscripciones. Entonces, dado el éxito de esta segunda edición, el año que viene realizaremos una tercera edición. Os adelanto que tendremos una tercera edición de encuentros en la Fundación. Ahora, bueno, pues os voy a comentar, bueno, iba a decir breve currículum, no, porque es muy extenso. Vamos a comentar el currículum del doctor Jesús Rodríguez Marín. Es catedrático emérito de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, facultativo especialista en Psicología Clínica, diplomado internacional en Psicología de la Salud, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, académico de la Academia de Psicología de España, director de su biblioteca y miembro de su Junta de Gobierno. Es presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Salud, investigador emérito y secretario de la Comisión de Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Rector honorario de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Premio Nacional José Luis Pinillos a la excelencia e innovación en psicología por su trayectoria profesional a lo largo de una vida, edición 2020. También es socio de honor de la Sociedad Española para el Avance en Psicología Clínica y de la Salud y socio de honor de la Sociedad Española de Psicología Social. Tiene una larga trayectoria respecto a publicaciones de artículos en revistas de investigación y participación en diversas revistas también. Bueno, tiene muchísimas más cosas, ha hecho muchísimas más cosas, pero con esto nos quedamos y bueno, damos paso a la webinar al finalizar. La webinar tendremos un coloquio y podréis hacer preguntas al doctor y comentaremos todas las inquietudes y todo lo que queráis saber, ¿de acuerdo? Nada, damos paso a la webinar y bienvenidos de nuevo a todos y a todas. Gracias. Muy buenas tardes. Como ya habrán oído ustedes, pues soy Jesús Rodríguez Marín y estoy aquí para impartir una conferencia sobre la experiencia de la enfermedad. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación que me ha hecho la Fundación para la Investigación de la Psicología de la Comunidad Valenciana y por parte del Colegio de Psicología también de la Comunidad Valenciana para pronunciar esta conferencia esta tarde, que espero que les interese. Hablaremos de la experiencia de la enfermedad, que es un tema que a mí me parece muy sugerente, tanto para todos los profesionales sanitarios, pero sobre todo más, evidentemente, para los profesionales médicos, pero también mucho para los profesionales de la psicología. Muchas gracias por su atención y espero que les interese lo que voy a decir. Muy bien, buenas tardes. De nuevo vamos a hablar sobre la experiencia de la enfermedad. En una ocasión, un periodista preguntó al doctor Gregorio Marañón por el avance más importante, cuál había sido el avance más importante que había tenido la medicina, y él respondió la silla. Y añadió después inmediatamente que en la práctica de la medicina lo más importante es lo que cuenta el paciente. Si eso es cierto en la práctica de la medicina, lo es mucho más en la práctica de la psicología. La silla no es más que el reconocimiento del otro, de sus cogniciones, de sus emociones, de sus ilusiones, sus anhelos y de sus comportamientos. Y ha de ser la piedra angular de todo lo que hacen quienes se dedican a cuidar la salud de los demás. La silla, entre comillas, es el instrumento
más eficaz, porque ofrece a la persona enferma la oportunidad de contar su historia, sus pensamientos, sus angustias, sus temores y su padecimiento. Y al terapeuta le da la oportunidad de conocer esa historia, una de cuyas partes más relevantes es justamente la experiencia de la enfermedad. Por lo general, las personas enfermas ingresan a un sistema sanitario con signos y síntomas que luego son diagnosticados en base a hallazgos patológicos y como tales son tratados y o curados. Tratados o curados con el tratamiento correspondiente. Para la enfermedad aguda física, este puede ser el patrón. Una persona, por ejemplo, puede estar preocupada por la aparición de una amigdalitis o por la extirpación del apéndice. Pero en general estas preocupaciones pasan rápidamente debido a la gravedad puntual y a la corta duración del acontecimiento. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la recuperación es incompleta, cuando hay secuelas o la enfermedad se vuelve crónica? En ese caso, la persona y su familia, incluso el círculo social próximo, tiene que modificar o adaptar comportamientos y roles previos para acomodarlos a la cronicidad de la condición. La enfermedad crónica implica no solo alteraciones físicas, sino que también afecta a la autoimagen, al comportamiento y a las relaciones personales del enfermo. El mismo acto de diagnosticar una enfermedad crónica tiene consecuencias mucho más allá de la patología involucrada, que afectan al comportamiento de la enfermedad, o al comportamiento de enfermedad, perdón. Por ello, el estudio de la experiencia de la enfermedad es relevante para todos los profesionales sanitarios y en particular para los de la psicología. Por eso vamos a empezar por hablar de qué es la experiencia. Experiencia es el hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. Es una circunstancia o acontecimiento vivido por una persona que incluye el cómo se ha vivido y los efectos que esa vivencia ha tenido. Por tanto, hay una experiencia de la persona enferma, pero también otra del profesional sanitario, otra de la familia, otra de los amigos próximos o del círculo social más próximo. Y por su parte, ¿qué es la enfermedad? La OMS define la enfermedad como, cito literalmente, entre comillas, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Obviamente, esa definición se refiere a una enfermedad biológica. Repitiendo un poco o previamente incluso a lo que había dicho la OMS, Pedro Laín Entralgo decía que la enfermedad o hay enfermedad si un sujeto tiene la estructura de algún órgano dañado, si alguno de ellos no funciona bien, si presenta alteraciones en su psiquismo o si falla en su ajuste sociolaboral, como alternativas complementarias. Y además decía, como ven, aquí ya introduce no solamente lo que es la enfermedad biológica, sino también lo que presuntamente puede ser una enfermedad mental, incluso una enfermedad, entre comillas, social. Además, dice que la enfermedad es un todo. Es decir, que aunque me lesione una parte de mi organismo, es todo el organismo el que responde. Habría que añadir a esta reflexión de Laín Entralgo que para que el organismo responda como un todo, a estos daños o alteraciones, la persona debe experimentarlos. En el caso de la enfermedad mental, esa experiencia es mucho más complicada. No me referiré a ella, sino solo a la enfermedad física, subrayando, sin embargo, que la enfermedad física también se produce siempre junto a vivencias psicológicas que son precisamente constituyentes de la experiencia de la enfermedad, empezando por la propia percepción de los síntomas y su interpretación que comporta una representación de la enfermedad, entre otras cosas. Pongamos, por ejemplo, el caso del cáncer de próstata, en el cual estudios post-mortem muestran que en más del 30% de varones de entre 50 y 59 años de edad y en más del 67% de entre 80 y 89 años de edad existen pruebas anatomopatológicas de carcinoma de próstata. Sin embargo,
la prevalencia de este carcinoma es muchísimo más baja que un 30% o un 67%. También muchos estudios muestran que muchos carcinomas de próstata, nunca causan síntomas. Además, muestran que la baja letalidad de esos carcinomas no se debe a una intervención médica temprana, sino que es debida al propio proceso evolutivo de la neoplasia que, sin tratamiento alguno, no llega a producir síntomas o muertes, a pesar de residir muchos años en el tejido prostático. La pregunta es, ¿estos carcinomas son una enfermedad? Si un 67% de las personas puede vivir hasta 89 años con células cancerígenas en sus tejidos prostáticos sin ni siquiera darse cuenta y luego acaba muriendo por otras causas, ¿podemos decir entonces que estos sujetos, entre comillas, enfermaron de cáncer de próstata? La respuesta es que no se puede decir tal cosa, porque la persona afectada no percibió ninguna molestia ni sufrió ningún impacto negativo importante en su vida. La alteración no se manifestó de forma emergente y no hubo experiencia de ella. Sin embargo, supongamos que en una revisión rutinaria o por causas no relacionadas con la próstata se detecta el carcinoma. ¿Podríamos decir entonces que hay enfermedad? Un médico diría que sí, pero la persona afectada diría que no, porque la experiencia de la enfermedad es diferente para cada uno de ellos. Así pues, experiencia de la enfermedad es el conjunto de percepciones, creencias, actitudes, sentimientos y expectativas que una persona tiene respecto de su enfermedad y también los que tienen sus familiares, su red social y naturalmente los profesionales sanitarios que la atienden. Hay que distinguir entre la representación de la enfermedad que podemos tener todos, aunque no la hayamos padecido, y la experiencia de la enfermedad que, de acuerdo con la definición de experiencia, solo pueden tener las personas que la han padecido, pero también sus familiares, que la han padecido subsidiariamente, y los profesionales sanitarios, que además de atenderla, la han estudiado. Por ello, la experiencia de la enfermedad varía en función de la perspectiva de quienes la abordan. Fundamentalmente, hay tres perspectivas. La experiencia del enfermo, la experiencia de sus diversos familiares y amigos y la experiencia de los profesionales sanitarios que lo atienden, teniendo en cuenta siempre que la experiencia de la enfermedad es algo personal e intransferible para cada una de las personas de cada uno de esos grupos. Me referiré brevemente a la experiencia del personal sanitario y más en extenso a la de las personas enfermas. Y para no alargarme demasiado, dejaré de mencionar la experiencia de los familiares, que también es muy interesante, pero que ahora mismo no es posible desarrollar. ¿Cómo experimentan la enfermedad los médicos? Los médicos hablan de enfermedad cuando verifican que un sujeto es agredido por algo, a lo que se llama una causa, que habitualmente puede identificarse mediante pruebas analíticas y radiográficas y muestra manifestaciones no habituales que expresan alteraciones, unas objetivas, que se llaman signos, por ejemplo, pulso rápido, la fiebre, vómitos, y otras subjetivas, que se denominan síntomas, por ejemplo, el dolor o el mareo, que solo pueden ser percibidas por la persona enferma y relatadas por ella. Esas manifestaciones permiten al médico tener una experiencia de la enfermedad y diferenciar una enfermedad de otra. Es decir, le permiten clasificar la enfermedad dentro de una categoría con un significado particular que le proporciona la individualidad necesaria para ser entendida como una entidad nosológica. Y el conjunto de esas categorías se organiza en una clasificación específica técnica. Una de las más conocidas es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE. Desde la perspectiva, por tanto, del profesional sanitario o médico, su experiencia de la enfermedad prioriza la biomedicina, la alteración orgánica que acontece en el cuerpo humano, obviando, casi siempre y en general, aunque a veces no, la subjetividad inherente a dicho proceso. Hasta hace poco, las historias clínicas no se han preocupado por indagar la subjetividad del enfermo en el modo en que experimenta su enfermedad. En cambio, han centrado su interés en el diagnóstico y la terapéutica de la enfermedad biológica, entre comillas. A su vez, o por su parte, ¿cómo experimentan los enfermos la enfermedad? El primer paso para entender
la enfermedad desde esa perspectiva es considerar al paciente como una persona enferma. El concepto de persona alude a una unidad biopsicosocial conformada por un organismo biológico y una serie de cogniciones, valores, emociones y comportamientos estrechamente vinculados con la sociedad y también con la cultura, que lo definen en función de su condición de singular y único y que condiciona su manera de experimentar e interpretar la enfermedad y expresarse ante su padecimiento. Desde esa perspectiva, los pacientes pasan a ser considerados como sujetos activos que deben ser escuchados y tomados en cuenta en el control y manejo de sus enfermedades, algo que hoy se viene denominando el empoderamiento del paciente. Para las personas enfermas, la enfermedad se asocia inicialmente con la percepción de cambios biológicos. La persona percibe su enfermedad cuando su organismo experimenta cambios biológicos que interfieren con sus actividades diarias y que son significativamente diferentes de los cambios habituales que puede percibir o que son difíciles de interpretar. Pero sobre todo, el enfermo percibe mejor su enfermedad cuando experimenta sufrimiento, es decir, cuando percibe dolor, siente emociones negativas que considera relevantes o experimenta una disminución de su capacidad para llevar a cabo las funciones normales habituales en su vida cotidiana. Es más difícil de entender como enfermedad un acontecimiento que no tenga estas características o que no tenga síntomas que la persona pueda percibir ni identificar, como por ejemplo tener elevado el colesterol, hipertensión o hiperglucemia. Cosas que si no se corrigen producirán complicaciones que finalmente serán claramente percibidas y graves. En cualquier caso, como decía también Laín Entralgo, en toda enfermedad se integran en grado diverso 7 vivencias fundamentales como las siguientes. Primero, la invalidez, como incapacidad total o parcial para ejecutar alguna o varias de las funciones o de las acciones propias de la vida humana. En segundo lugar, la molestia, que es todo lo que es físicamente penoso, como por ejemplo el dolor, la disnea, la náusea, etc. Precisamente la vivencia primaria de la enfermedad es el malestar. En tercer lugar, la amenaza. Sentirse enfermo es esencialmente percibir con mayor o menor intensidad una amenaza que puede comportar como reacción emocional el miedo. En cuarto lugar, la enfermedad supone sentirnos, por así decirlo, quizá metafóricamente, succionados por nuestro organismo o por alguna de sus partes. En quinto lugar, la enfermedad nos sume en una soledad no deseada. En sexto lugar, el enfermo se siente diferente respecto a las personas sanas y puede vivir su anomalía como degradación, castigo o marginación. Y séptimo y último, la enfermedad puede ser un recurso y servir al paciente para que le dispensen de responsabilidades sociales o para cambiar radicalmente su actitud ante la vida, que es lo que sería la ganancia diferida de la enfermedad. La experiencia de la enfermedad, por tanto, incluye todas esas vivencias. Para decirlo de una manera muy resumida, la representación de la enfermedad, las creencias del enfermo sobre su causa de la enfermedad y los afectos, los sentimientos que se generan junto a esa representación. A veces cree, hablando de la causa, a veces cree que la causa es el mismo, por ejemplo, por haber llevado a cabo comportamientos incorrectos, ponerse al frío, alimentarse inadecuadamente, haberse sometido a muchas horas de sol, etc. Lo que puede, por tanto, generar sentimientos de culpabilidad. Otras veces cree que se debe a rasgos hereditarios, por ejemplo, en el caso de la diabetes. En otras ocasiones cree que la enfermedad se ha originado por climas inadecuados, contacto con medios contaminados, por ejemplo, en el caso de las infecciones, o que se origina en el mundo social y laboral, por ejemplo, el estrés profesional. Incluso todavía hay culturas en las que los enfermos adjudican a dioses u a otros espíritus el origen de la enfermedad, por ejemplo, del mal de ojo. En cualquier caso, la representación social induce al sujeto a posicionarse ante su enfermedad y ante el modo de atenderla y manejarla. Es decir, la ayuda
a construir su experiencia de la enfermedad. Si los profesionales sanitarios no indagan sobre esa experiencia, corren el riesgo de no entender el proceso en su totalidad, en cuanto que es posible que sus propias representaciones no coincidan con las de las personas enfermas y su red social. Por otro lado, la experiencia de la enfermedad va asociada a un rol social que se denomina el papel de enfermo o también el papel de paciente. Hay una diferencia entre ambos papeles que es relativa, pero que es interesante. Esos papeles se representan, por así decir, dentro de un concepto, de un contexto, sociocultural que lo define y lo acepta. En este sentido, definir estar enfermo es una acción sociocultural. De hecho, cuando una persona se queja de síntomas que el médico no puede relacionar con signos, puede llegar a ser clasificado como hipocondríaco o como enfermo imaginario. De la misma manera también se define culturalmente el rol de paciente. Así, si una persona piensa que está enferma, y de hecho puede incluso estarlo, pero no busca ayuda técnica de un profesional sanitario, es decir, no asume el rol de paciente, nunca será clasificado oficialmente como enfermo. Finalmente, el cómo la persona experimenta su enfermedad, define e interpreta los síntomas y supone su causa autodeclarándose enferma, determina una actuación especial que se denomina conducta de enfermedad. La conducta de enfermedad implica cómo la persona enferma controla su organismo, adopta acciones correspondientes y hace uso del sistema sanitario. Revisaré ahora brevemente el estudio de la experiencia de la enfermedad, que es relativamente reciente. Un primer ámbito de estudio de la experiencia de la enfermedad fue la exploración de la subjetividad de la persona enferma y los significados que las personas daban a su enfermedad a través de metáforas, cogniciones e imágenes que desarrollaron después de conocer su condición. Los estudios iniciales frecuentemente se centraron en las nociones de estigma, sentido de vergüenza, pérdida de valor de uno mismo. Es decir, estudiaron cómo la persona enferma vive su enfermedad desde dentro, de acuerdo con la perspectiva de todas las personas directamente involucradas, es decir, las personas enfermas y también las personas cercanas a ellas. Estas investigaciones han utilizado lo que se llaman narrativas de enfermedad y una parte no pequeña de ellas analizaron los datos de entrevistas semiestructuradas, métodos ambos que suscitan un cierto grado de debate metodológico en el que no voy a entrar. Un segundo ámbito de estudio se ha centrado en el cómo la enfermedad altera las interacciones de las personas enfermas con las personas cercanas a ellas y en cómo la enfermedad implica una reorganización de las actividades familiares y laborales. El entorno social más próximo tiene un papel relevante en el apoyo social y en la representación social de la enfermedad. Finalmente, un tercer ámbito de estudio lo han constituido las interacciones entre la experiencia de la enfermedad y la estructura social y las concepciones culturales de la enfermedad. En esos ámbitos han trabajado diferentes ciencias. La antropología médica ha explorado la relación entre enfermedad y cultura y ha examinado modelos explicativos de las enfermedades, prácticas de salud, costumbres y comportamientos, incluidas las prácticas curativas, rituales y tradicionales. Por su parte, la sociología médica ha estudiado aspectos de la ecología y la etiología de la enfermedad, las variaciones en actitudes y conductas referidas a la salud y la enfermedad, referidas a la salud y la enfermedad. Por ejemplo, la etiquetación negativa o el estigma y también las trayectorias sociales de la enfermedad. La psicología, sobre todo la psicología de la salud, ha contribuido estudiando las cogniciones o creencias, la representación o percepción social de la enfermedad, las emociones ligadas a la enfermedad y los comportamientos relacionados con la enfermedad, tales como la propia experiencia de la enfermedad, el afrontamiento de ella, la ejecución del papel de enfermo y de paciente, la relación profesional sanitario-paciente y las conductas de cumplimiento terapéutico. Además, ha estudiado también las características de la representación
de la enfermedad en cuanto determinan los procedimientos de la persona para afrontarla y juegan un papel crítico en la evaluación de los resultados de ese afrontamiento. Parece que la representación de la enfermedad tiene una clara relación, por el conjunto de estudios que se ha hecho sobre ello, tiene una clara relación con el cumplimiento de las prescripciones médicas debido a los modelos específicos que los pacientes desarrollan sobre su enfermedad, que con frecuencia no concuerdan con las explicaciones médicas que reciben. El estudio de esos tres ámbitos coincide con las tres conceptualizaciones de la enfermedad que voy a considerar a continuación. En primer lugar, hay una dimensión biológica, o una conceptualización biológica, como quieran, una dimensión biológica, que es la consideración de la enfermedad, como he mencionado anteriormente, como una anormalidad o disfunción fisiológica o estructural de base orgánica. En inglés tienen nombres distintos para estas tres dimensiones que voy a hablar. En particular, en la dimensión biológica se denomina disease y se refiere a la enfermedad avalada por un conocimiento objetivo de los signos y síntomas manifiestos, empíricamente verificables. Se refiere, por tanto, a cambios patológicos en el cuerpo y es algo que el médico diagnostica y trata. Después tenemos una dimensión subjetiva, psicológica, que es justamente la experiencia de la enfermedad que tiene el enfermo. Cuáles son sus vivencias, cómo afecta su vida, y esa experiencia de la enfermedad a veces es más importante para la persona que el propio estado patológico. En inglés, esta dimensión o esta conceptualización se denomina illness. Es una dimensión que incluye la experiencia de la enfermedad en primera persona, es decir, incluye las cogniciones y las emociones referidas a los cambios corporales percibidos, las consecuencias de tener que soportar esa dolencia y el sufrimiento como una experiencia vivida en su totalidad. El sufrimiento se ha definido como un fenómeno social cambiante de naturaleza subjetiva que resulta de cómo las personas enfermas perciben, organizan, interpretan y expresan un conjunto de sensaciones y percepciones internas y externas, emociones, comportamientos, cambios en la apariencia física, alteraciones en los sentidos y una serie de eventos ligados o derivados de la experiencia de la enfermedad, todo ello en el marco de las estructuras, relaciones y significados sociales que la determinan y la moldean y que constituyen la parte simbólico-social de la enfermedad. Más específicamente, el sufrimiento ha sido descrito como un estado afectivo, cognitivo y negativo complejo, caracterizado por la sensación que experimenta la persona de encontrarse amenazada en su integridad por su sentimiento de impotencia para hacer frente a la amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarlo. De una manera más resumida, Ramón Vallès definió en su libro sobre el sufrimiento, lo definió como una percepción por el individuo de la quiebra total de sus recursos fisiológicos, psicológicos y sociales. Insisto en que es una percepción del individuo, no necesariamente tiene que existir esa quiebra total, sino simplemente tiene que ser percibida por la persona. Y la tercera dimensión es la simbólica social, es decir, la consideración de la enfermedad teniendo en cuenta las condiciones sociales e históricas de elaboración de las representaciones sociales del enfermo y de los profesionales sanitarios, cualquiera que sea la sociedad involucrada. Para esa dimensión, el inglés también tiene una denominación distinta, una palabra distinta que es sickness. Sickness designa el proceso de socialización de la disease y de la illness. Y puede ser definido como una condición social que se aplica a una persona que es considerada por otros como enferma. El concepto de sickness incluye también las interpretaciones y significados asociados a la enfermedad como una experiencia socialmente constituida, es decir, basada en la intersubjetividad de las personas inmersas en un contexto cultural determinado. El término sickness incluye la consideración de un rol particular
en la sociedad que se justifica por la presencia de la enfermedad biológica y la experiencia de la enfermedad que tiene la persona. En este ámbito, uno de los temas más relevantes que emergen y aparecen en las narraciones de los pacientes es el miedo que acompaña al padecimiento de la enfermedad, que hemos ya mencionado hablando de las 7 experiencias, por así decir, que van ligadas a él. El miedo que acompaña al padecimiento de la enfermedad, que no solamente afecta a los aspectos esenciales de la enfermedad, miedo al dolor, sufrimiento, posibles pérdidas, etcétera, sino que también afecta a esferas sociales como las relaciones familiares, las laborales, las de recreo, etcétera. Un modelo que puede, o que integra, no es que puede, sino que integra esas 3 dimensiones, es el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial, es decir, la consideración de la enfermedad, utilizando los términos ingleses como disease in sickness, proporciona una perspectiva de la enfermedad que implica una visión integral, incorporando a la persona enferma y a sus familias, y la manera en que entienden, responden, afrontan y se adaptan a los síntomas y las discapacidades. Es decir, lo que constituye, entre comillas, su experiencia de la enfermedad en su marco de referencia social en el que se integra. La comprensión de los procesos y del tratamiento de la enfermedad biológica es una condición necesaria, pero no suficiente para el cuidado eficaz de las personas enfermas. El modelo biopsicosocial plantea que las personas enfermas deben ser tratadas como tales, integrando la dicotomía mente-cuerpo dentro de un contexto social y reconociendo que las personas son más que meras entidades fisiológicas. Como señala también Ramón Vallés, los que sufren no son los cuerpos, los que sufren son las personas. De acuerdo con los postulados de este modelo, en primer lugar, la enfermedad no comienza cuando una persona enferma entra por primera vez en contacto con un profesional sanitario. Hay una primera etapa anterior en la que la persona experimenta los síntomas, acepta, entre comillas, que está padeciendo una enfermedad y asume el papel de enfermo. Es un periodo significativo de toma de decisiones en el que la persona intenta controlar los síntomas y curarse a sí misma. A menudo en este periodo hay una amplia consulta con otras personas profanas, familiares, etcétera, y un uso de terapias no profesionales e incluso de medicamentos de venta libre o de resto de medicamentos ya usados que nos puede proporcionar pues, el familiar de turno o dentro de la propia familia. En segundo lugar, la enfermedad se aborda desde la perspectiva de la persona enferma, asumiendo que solo obteniendo la descripción de la experiencia de la enfermedad de esa persona se la podrá diagnosticar y tratar adecuadamente. En tercer lugar, el modelo permite la identificación de las semejanzas comportamentales inherentes a la experiencia de la enfermedad. En cuarto lugar, el modelo adopta una perspectiva holística que incluye a los otros referentes significativos de las personas enfermas y a los factores ambientales. La persona enferma no existe aislada. Ha tenido una vida antes de ser una persona enferma, interactúa con otras personas enfermas o sanas y con profesionales sanitarios, responde a los tratamientos y anticipa el futuro mientras continúa teniendo relaciones familiares o sociales. En consecuencia, esos factores no pueden ser ignorados en el análisis de la experiencia de la enfermedad, ni esa experiencia debe ser ignorada en la historia clínica del paciente. Así pues, en el modelo biopsicosocial, tanto los factores biológicos como los factores psicológicos y sociales juegan un papel determinante en la enfermedad y también en la salud, habría que decir. Desde esa perspectiva hay que luchar contra la enfermedad no solo desde el ámbito puramente biomédico, sino también desde el ámbito psicológico, es decir, subjetivo de la persona como tal, y en ocasiones incluso desde su ámbito social. En suma, para comprender y tratar la enfermedad es necesario tener en cuenta simultáneamente el modo en que operan las variables biológicas, psicológicas y sociales. Por tanto, la consideración de esas variables y sus múltiples interacciones es un objetivo importante para plantear un tratamiento. Si solo tenemos en cuenta uno de ellos, nuestros resultados siempre serán relativos,
Tener en cuenta las características personales del enfermo y en particular su experiencia de la enfermedad incrementa la eficacia en el diagnóstico, en el tratamiento y en la normalización de su vida. En conjunción con el modelo biopsicosocial de la enfermedad, un modelo interesante para abordar la experiencia de la enfermedad es el de Leventhal y sus colegas, que es conocido como el modelo del sentido común, que argumentan que existe una representación tanto cognitiva como emocional de la enfermedad. De acuerdo con ese modelo, las personas enferman y sus familias, las personas enfermas, y sus familias, cuando afrontan una amenaza para la salud, desarrollan un modelo de ese acontecimiento para poder visualizar la amenaza y convertirse en solucionadores activos de sus problemas. Ese modelo se ajusta a su experiencia de la enfermedad e incluye su representación y su percepción del diagnóstico, el tratamiento y las consecuencias, y permite pronosticar cómo se comportarán para responder a la crisis. A menudo esos modelos pueden no tener sentido para una persona ajena e incluso pueden basarse en información defectuosa, pero son los que ayudan a la persona enferma a conformar su experiencia de la enfermedad. Leventhal y sus colegas identificaron 5 dimensiones de la representación de la enfermedad que tiene una persona enferma. La identidad de la enfermedad, es decir, conectar los síntomas de la enfermedad y comprenderla. En segundo lugar, la cronología, es decir, la duración y progresión de la enfermedad. En tercer lugar, las causas, la razón percibida de la enfermedad. En cuarto lugar, las consecuencias, es decir, cuál será el impacto físico y económico también de la enfermedad. Y por último, la controlabilidad. ¿Se puede controlar o curar la enfermedad? Es decir, la respuesta que el sujeto se da a esa pregunta de ¿puedo o no puedo? O se podrá o no podrá por otras personas controlar la enfermedad. En ese mismo sentido, otros estudios similares han establecido que en la población general y en los profesionales sanitarios, la representación social de la enfermedad se estructura en función de 9 factores, en parte coincidentes con la del modelo de sentido común. La identidad, la causa, el azar, la responsabilidad personal, la incapacidad, la localización, la curación, la controlabilidad y la mutabilidad, que como se ve coinciden en gran medida con las del modelo del sentido común. La pregunta que podríamos hacernos es, sin embargo, ¿es así de simple? La aplicación de Leventhal y sus colegas lleva a creer que todo se articula en una especie de caja ordenada y que existe una progresión natural y lineal desde la identificación hasta la curación. Imagina que tienes una enfermedad crónica. Es posible que hayas tenido algún tipo de idea de ella antes del diagnóstico, pero ahora que la condición es tuya, esa percepción cambia. Además, tienes Internet para proporcionarte más información de la que puedes absorber. Comienzas con la idea de que esta condición es controlable y tal vez curable, pero encuentras una gran cantidad de sitios web y datos que te dicen lo contrario. Por tanto, tus creencias y percepciones de la situación pueden cambiar de la noche a la mañana y tal vez tus actitudes y tu comportamiento también. Es decir, esto es una matización al modelo del sentido común. Las personas con enfermedades, sobre todo crónicas, y sus familias, naturalmente necesitan dar sentido a su enfermedad y construyen modelos de la enfermedad en un intento de ser lógicos y darle sentido a su vida como enfermo. A menudo, el diagnóstico de una condición crónica no tiene sentido para la persona enferma, pero el modelo que se construye permite que la situación sea racional para ella y su familia. Además, el modelo del sentido común de la enfermedad puede ayudar, como ya he indicado, a comprender el problema del cumplimiento terapéutico porque ilustra el proceso autorregulativo que permite alcanzar y mantener la implantación de conductas salutógenas por parte del paciente. Muchos estudios han explorado las relaciones entre la calidad de vida, la elección del tratamiento y el cumplimiento terapéutico con la representación de la enfermedad. Por ejemplo, se han investigado las relaciones entre la representación de la enfermedad y el cumplimiento terapéutico. Los resultados indican que el cumplimiento terapéutico podría mejorar al mejorar la percepción de control de su enfermedad que tiene el paciente.
Y de acuerdo con otras investigaciones, las creencias de los pacientes, por ejemplo, antes de la cirugía, influyeron fuertemente en su recuperación. Y esos pacientes podrían beneficiarse de algunas intervenciones cognitivas previas a la cirugía para cambiar creencias desadaptativas, que luego se redundarían en su mejora o en su recuperación más adoptada. Igualmente, las creencias negativas sobre la enfermedad fueron significativamente predictivas de aparición de síntomas depresivos en pacientes con determinadas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad arterial coronaria, y también se asociaron a una peor calidad de vida. Ese tipo de estudios ha subrayado que la experiencia de la enfermedad en muchas ocasiones implica alteraciones psicológicas que no son tan graves como para su remisión a los servicios de salud mental, tal como están estructurados hoy en día, pero que hacen conveniente e incluso necesaria una ayuda psicológica. Una intervención psicológica apropiada en este tipo de pacientes podría evitar una morbilidad psicológica posterior y nos indican que tomar en consideración la experiencia de la enfermedad es importante para establecer la forma en que las personas enfermas pueden ser mejor atendidas y para desarrollar otros posibles enfoques de los problemas que el tratamiento de la enfermedad plantea en la consulta cotidiana de atención primaria. Así pues, la experiencia de la enfermedad es de sumo interés para los profesionales sanitarios y habrá de ser explorada en consulta para poder establecer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, que incluya la atención psicológica a la persona cuando el análisis de su experiencia de la enfermedad así lo indique. Los médicos de familia deben estar preparados para proporcionar inicialmente consejo y tranquilidad al paciente y también tener la competencia suficiente para que le permita identificar y decidir la referencia del paciente al personal de psicología cuando los problemas psicológicos de sus pacientes con enfermedad física así lo aconsejen. Por ello, el médico debe de conocer la experiencia que tiene el paciente de su enfermedad. E igualmente, el psicólogo que recibe a ese paciente debe partir precisamente de esa experiencia al empezar su trabajo. Es evidente que ello requiere la presencia de personal de psicología entre los profesionales sanitarios en la asistencia primaria, aunque todavía puedan discutirse las bases y opiniones sobre qué tareas y qué formación es lo necesario. En conclusión, es necesaria una relación más estrecha entre la medicina de familia y la psicología en el ámbito de la atención primaria de salud, y un punto de confluencia importante es precisamente tomar en cuenta la experiencia de la enfermedad que la persona enferma tiene para conseguir el mejor tratamiento posible para ella. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que haya sido de su interés esta charla. Gracias. Vale, a ver si se conecta el doctor Jesús Rodríguez y comenzaremos enseguida con el coloquio. Aquí estoy. Hola, muchísimas gracias por la webinar, ha sido muy, muy interesante. Te agradecemos todos que hayas compartido esto con nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el coloquio. Bueno, os comento cualquier duda, cualquier cosita que queráis decir, tenéis que escribir en el chat y yo lo diré en voz alta, ¿de acuerdo? Me gustaría a mí, comenzar este coloquio haciendo un par de preguntas. Una de ellas es, ¿por qué es relevante la experiencia de la enfermedad, tanto dentro de la medicina como de la psicología? Bueno, dentro de la psicología, por empezar por lo más fácil, dentro de la psicología la experiencia de la enfermedad se ha tomado en consideración más. Estoy hablando siempre de enfermedad física. En el caso de la psicología, en muchas ocasiones también tendríamos que hablar de la enfermedad mental. Yo la enfermedad mental la he tratado menos, la he estudiado menos, pero en cualquier caso, evidentemente el conocimiento de la experiencia que el paciente tiene de la enfermedad
siempre que sea posible, en la enfermedad, por ejemplo, mental también, es importante, porque si no, no entenderemos. Es decir, la enfermedad es algo que experimenta una persona. No es algo que podamos determinar desde afuera y sobre todo en las enfermedades mentales mucho más. Por tanto, es muy relevante conocer la experiencia que tiene el paciente de la enfermedad porque de eso va a depender muchas cosas. Va a depender, por ejemplo, pues el cumplimiento terapéutico, por decirlo de alguna manera. Si yo no creo que mi enfermedad sea relevante, el nivel de cumplimiento va a ser muy bajo. Mucho más, ya digo, en el ámbito de la enfermedad mental. En el ámbito de la enfermedad física y sobre todo por un personal que tampoco está excesivamente bien formado en psicología, se hace una historia clínica, pero esa historia clínica es una historia más de signos. Pero en cualquier caso, la historia clínica es una historia contada por un paciente. Y por tanto, lo que está contando el paciente en muchas ocasiones es su experiencia de la enfermedad. Está por ver que esa historia sea oída, porque básicamente, como lo que no se buscan, no se busca esa experiencia, sino lo que se hace es recoger una serie de signos. Y los signos vienen dados, pues si tienes fiebre, que te van a hacer una ecografía, que te hace una analítica de sangre, y luego cuando te hagas todo eso vienes. Y lo que en general, no estoy... Hay casos particulares en que no, pero lo que en general pasa es que en medicina lo que el médico ve del paciente son esas cosas. Es decir, en la analítica clínica ve si todo está bien y si todo está bien, en teoría la decisión será que no hay enfermedad, pero a lo mejor el paciente tiene una experiencia de enfermedad importante. Por eso es relevante, porque la enfermedad siempre es una enfermedad experimentada por alguien que la cuenta. Si no tomamos en cuenta ese relato, pues va a ser difícil que podamos... es verdad que hay enfermedades que son relativamente fáciles de resolver, pero hay otras que son difíciles de resolver y hay otras, como las enfermedades crónicas, que no se pueden resolver y que, por tanto, lo único que se puede hacer es tratar, evidentemente, los efectos biológicos de la enfermedad, pero también hay que atender a los efectos psicológicos de la enfermedad. Y esos son muy importantes. Y esos, desgraciadamente, no se toman demasiado en cuenta desde una perspectiva biomédica. Pero lo que tenemos que tratar es de que esa perspectiva biomédica se transforme en una perspectiva psicomédica. Como comentabas, ¿no? Cada experiencia es única e intransferible, claro, ¿verdad? Por eso, evidentemente. Por eso, de ahí que la introducción del concepto de persona en medicina, aunque parezca que no, es muy reciente. Porque hasta ahora era el paciente, ¿no? Pero mire, lo que hay es una persona enferma y esa persona tiene que ser entendida. Y el utillaje, las habilidades también de un personal que no está formado para eso, con todos mis respetos, pues hacen que esa experiencia de la enfermedad y, por tanto, esos datos no sean tomados en cuenta. Y, insisto, van a ser muy importantes para muchas cosas. Yo puedo poner en marcha un tratamiento que no sea en absoluto ni entendido ni cumplido por un paciente, sencillamente porque no está ajustado a la experiencia que tiene. Y entonces, por eso es relevante la experiencia de la enfermedad. Y por eso es relevante que quienes la tienen que tomar en cuenta y trabajen juntos. Que haya un equipo que no solamente... El equipo no solamente es en la atención primaria. En la atención primaria tiene que haber equipo, pero luego tiene que haber un equipo también. Es decir, por ejemplo, ahora mismo... pues uno puede remitir, desde la atención primaria, se puede remitir a la atención especializada, a un especialista, al paciente, y probablemente no vuelve, pero vuelve cuando está resuelto y el médico, digamos, el médico de ese paciente o la médico de ese paciente no va a tener mayor información si no pueden leer la historia y según lo que pone la historia. Por tanto, eso es, yo creo que es la relevancia. Si no hay un análisis de la experiencia de la enfermedad, es difícil comprenderlo. Y con esta segunda pregunta, bueno, posiblemente ya lo has contestado, ¿no? ¿Cuáles son las características más relevantes o interesantes de la experiencia de enfermedad, de la enfermedad? Pues vamos a ver, las características más... La experiencia de enfermedad siempre es la suma
fundamentalmente de cogniciones y de emociones, por así decir. Porque luego los comportamientos de enfermedad forman parte de la experiencia, pero de una manera diferente. Entonces, las cogniciones y las emociones sumadas metafóricamente, pues tienen que ver con las características de la experiencia. La experiencia es siempre, casi como su nombre indica, pues una percepción de una serie de acontecimientos y datos que el paciente tiene y que tiene él, no tiene nadie más, y que le producen y que van asociados a una emoción. Por ejemplo, yo puedo estar percibiendo un dolor, aunque sea difuso, que no sé muy bien de dónde puede venir y que eso me produce angustia. Y si cuento esa percepción, a lo mejor mi angustia no es solamente la mía, sino que pues es la de mis parientes. Pues mi hijo se preocupa porque yo le cuento que tal, y entonces hay un rebote, compartimos esa ansiedad hasta el punto de que, o no, porque a lo mejor resulta que dice, no, pero eso pues a lo mejor te ha pasado por esto y te da una explicación, esa explicación puede convencer, puede disolver, por así decir, la ansiedad, pero a lo mejor no disuelve el signo, es decir, mejor dicho, el síntoma. Bueno, síntoma porque lo estás teniendo el paciente. Entonces, esa suma son las características fundamentales. De la característica fundamental de la experiencia de la enfermedad, yo diría que es, como su propio nombre indica, que es una experiencia privada. Por ejemplo, en el caso del dolor se ve muy bien. El dolor, como decía Peric en un chiste, es hay el dolor mío, que es insufrible, y el de todo lo demás, que bueno, esto no tiene ninguna importancia. Pero el dolor, como también han dicho muchos autores, es intransferible. Hay, por ejemplo, en una consulta médica, el médico puede decir, hombre, pero si esto no duele tanto, no es para tanto, pero es que eso no se puede decir porque tú no sabes cuál es la experiencia de dolor que está teniendo el paciente. Por tanto, el dolor, que es digamos, un ejemplo preclaro, hay que entenderlo, respetarlo y luego veremos cómo lo afrontamos. Que muchas veces se puede afrontar mediante analgésicos sin ninguna duda, pero otras veces no funciona así porque el dolor es crónico y por tanto no tienes que vivir con él. Y esa vivencia, ese vivir con él es algo que también tiene que hacer el paciente, que nadie lo puede sustituir en esa vivencia. Por tanto, las características son naturalmente nos llevan luego a una demostración de las creencias y emociones, que es el comportamiento. El comportamiento de enfermedad, ¿no? El comportamiento de consumo analgésico, de queja y todo ese tipo de cosas. Pero las características fundamentales de la experiencia de la enfermedad son, yo diría que es lo más importante, son íntimas y personales. Y ahí que el enfoque que cada vez toma más cuerpo de lo que se llama el empoderamiento del paciente, pues tiene más importancia porque es trabajar con el paciente para resolver sus problemas, no trabajar sobre el paciente para resolver sus problemas. Muchas gracias. Vale, pues vamos a ir al chat. Voy a comenzar a ver que están preguntando bastante. Bueno, te están dando, Jesús, la enhorabuena por la ponencia. Muchas gracias. Que ha sido excelente y bueno, te lo agradecen por aquí, por el chat. A ver, vamos a ver las preguntas. ¿Cómo aceptar la enfermedad cuando es crónica y eres relativamente joven, por ejemplo? Afirma o dice una de las participantes. Bueno, yo creo que eso depende mucho de la enfermedad. Y depende mucho de la enfermedad porque si la enfermedad tiene un curso razonablemente no complicado ni no muy, por ejemplo, doloroso, pues es más fácil y uno tiene la convicción de que puede controlar la enfermedad, aunque la enfermedad, como ya digo, sea crónica. En las enfermedades agudas, el problema es muy distinto. Una enfermedad aguda pues es una enfermedad que por definición se cura y por tanto, bueno, o te mata también, pero en fin, el caso es que no tiene una permanencia en el tiempo. Pero las enfermedades crónicas
si es una enfermedad crónica que por definición se puede controlar y que por tanto la vas a tener, evidentemente si no la controlas con la medicación correspondiente, o con los comportamientos de salud que tienes que desarrollar, pues te puede dar. Entonces es más fácil de aceptar. El enfermo primero tiene que aceptar que está enfermo, ¿no? Porque parece que no, pero a muchas personas les cuesta trabajo aceptar que están enfermos. Quieren seguir viviendo como si no pasara nada y claro, tienen que aceptar eso. Y en segundo lugar, pero para aceptar eso tienen que entender cómo la enfermedad cómo se desarrolla, qué tipo de enfermedad es, perdón, qué cosas le pasan a uno cuando la tiene y cómo se desarrolla y se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, nosotros hacemos muchos talleres en el hospital con pacientes de diversas enfermedades. Y lo primero que hacemos es que haya una información sobre su enfermedad. Esto es para que la entienda, para que la pueda entender, que es el primer paso de poderla aceptar. Evidentemente, insisto, son más fáciles de aceptar determinadas enfermedades cuando tenemos enfermedades muy complicadas, con una afectación muy grande, tanto de la vida personal y cotidiana del paciente, por eso evidentemente cuesta más trabajo aceptarlo. Pero yo creo que cuando hay educación en este sentido, una educación de salud o sanitaria, mediante, pues eso, inmersión en ciertos talleres para que el paciente entienda lo que le está pasando y aprenda cómo se puede conllevar, es más fácil. Si no tiene uno ninguna ayuda, pues es bastante más compleja la aceptación. Y desde luego, conforme la gravedad de los síntomas experimentada es mayor, pues es más difícil, por supuesto, y te necesita más ayuda. Pero en general, todo paciente, por muy complicada que sea su enfermedad, puede ser suficientemente ayudado para que se pueda aceptar la enfermedad en general. Vale, pues Águeda Serrano nos dice: buenas tardes, muy interesante el tema tratado. En los procesos artrósicos, que son crónicos y degenerativos, no tienen cura, son dolorosos y en ocasiones no se puede abolir el dolor, solo paliarlo en parte. ¿Cómo podríamos reconducir la experiencia de su proceso crónico para que el paciente pueda vivir con ello? Bueno, es algo quizá muy parecido a la pregunta anterior. Cuando uno tiene un dolor que no puede curar, y eso en los pacientes evidentemente con artritis, sobre todo se produce, es muy frecuente, pues lo que tienen que hacer es vivir con su dolor. Y vivir con el dolor aparentemente parece que es más complicado. Uno puede vivir con su dolor. Puede vivir con su dolor de rodilla, puedes hablar con tu rodilla y decir, bueno, pues tendremos que convivir. Y un poco te vas habituando a trabajar con ello, a vivir, a mantener tu actividad diaria, la que puedas, evidentemente que tienes limitaciones, hay que aceptar esas limitaciones. Quiero decir, lo que es muy complicado es querer vivir con una enfermedad semejante y vivir como si no pasara nada. Claro que pasan cosas, pero tienes que aceptar que esas cosas pasan. Pero hay una enfermedad crónica, yo suelo un poco hacer alguna gracia con ello, que tampoco a lo mejor a alguna gente no le hace, pero lo que yo digo, la enfermedad crónica, por lo menos a una cierta edad como la mía, más frecuente es precisamente la vejez. Bueno, pues ahí tenemos, evidente, yo tengo que aceptar que no puedo hacer lo que hacía con 18 años, que más quisiera yo, pero tengo que aceptar que se me cayó el pelo, tengo que aceptar que pues una rodilla de la que me operaron del menisco, pues ya evidentemente a veces me duele y ya no puedo andar a lo mejor al ritmo que quisiera, pero y tiene uno que aprender a hacer eso. Y a veces, insisto, es difícil. Nosotros tenemos talleres para el dolor crónico y evidentemente a veces encontramos resistencias potentes a aceptar que uno pues está limitado y que tiene que... Pero una vez que uno acepta el dolor que tiene, en algunas ocasiones incluso se le olvida. Pero evidentemente no es fácil.
Otra pregunta que me parece también muy interesante es sobre el tema de los niños. Dice Vanessa, en la enfermedad crónica en niños, ¿qué tiene que aceptarla antes? ¿Quién? Y ajustar expectativas, ¿los progenitores o los niños? Bueno, yo voy a contestar la pregunta, pero advirtiendo previamente que yo de psicología infantil sé poco. No, los niños me parecen muy complicados porque y admiro mucho a los psicólogos infantiles porque trabajan con ellos. Trabajar con un niño no es fácil. Y contestando un poco a la pregunta, el primero que tiene que, o los primeros, perdón, que tienen que entender la situación y no alarmar más de lo que deben al niño son su padre y su madre, si los tienen, evidentemente, su familia. Es decir, son los primeros que tienen que regularizar que el niño pues tiene una serie de, tiene una enfermedad que le limita y que tiene, por tanto, también una experiencia de enfermedad que tiene que compartir con ellos y debe sentirse entendido y debe de sentir que, bueno, en esas condiciones se tiene que vivir y que eso es aceptable y que tiene la ayuda emocional también de su familia. Y todos hemos llegado a ver pues niños, por ejemplo, en la sala de oncología infantil, pues hay niños que verdaderamente son admirables, que aceptan y su enfermedad no resulta un obstáculo para su vida, a pesar de que sea una enfermedad que en muchas ocasiones sí produce finalmente la muerte. Pero yo creo que los niños eso lo hacen mejor que los adultos, son capaces de entender mejor lo que le pasa y de trabajar con ello, y lo que verdaderamente a veces, en muchas ocasiones les obstaculiza más no es su propia experiencia en la enfermedad, que también es difícil de entender porque la tendrían que transmitir, sino la experiencia de la enfermedad que perciben en los familiares y la angustia que perciben en los familiares. De todas maneras, yo insisto, mi experiencia en ese campo es muy limitada y no sería capaz de más que de hacer esta argumentación general, ¿no? El mundo de los niños es muy complejo y hay que trabajar. La gente que trabaja con ellos pues lo entiende muy bien y lo lleva bien. Muy y específico. Es cómo se comunican. Pero en general, lo poco que yo sé, sobre todo en oncología, es que los niños se adaptan mejor a su enfermedad y son capaces de aceptar muchas de las limitaciones de la enfermedad, incluso sustituyendo y de alguna manera resolviendo esas limitaciones por otras vías, y que sin embargo se angustian más cuando la angustia proviene de las personas que quieren, lógicamente. Muy bien. Tenemos que ir finalizando. Voy a rescatar alguna preguntita más, pero vamos a terminar en unos minutos. Comentan también que, bueno, la presencia de los psicólogos está habitualmente más en la línea de la salud mental. ¿Cómo considera que podría incorporarse la psicología de la salud en el sistema sanitario? Nos preguntan. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, yo he tenido la suerte, pero evidentemente no puedo generalizar. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre dentro de un hospital y no con enfermos mentales, sino con enfermos físicos. De hecho, ahora mismo en el Hospital General de Alicante, el del Balmis, Hospital Balmis, pues tenemos una unidad de psicología hospitalaria y evidentemente allí, luego está aparte el servicio de psiquiatría, pero es otra. Pero nosotros cuando tropezamos en nuestro trabajo con algún problema de enfermedad mental o sospecha, lo remitimos al servicio de salud mental. Pero nosotros trabajamos con enfermos físicos. Y en ese sentido, claro, esto es lo que hace la psicología de la salud. Ahora, incorporar eso en el mundo cotidiano es más complicado. Bueno, no más complicado tampoco. Es decir, se podría, yo creo que se puede, precisamente la psicología de la salud, no tanto como la psicología clínica en el sentido estricto de la palabra, aunque evidentemente también hay una relación muy potente, pero yo creo que es más fácil llevarla a cabo en la atención primaria.
porque en un hospital, ya digo, los hospitales tienen servicios y, bueno, algunos hospitales como el nuestro, el Hospital de General de Alicante, el Balmis, pues tiene una unidad de psicología hospitalaria, pero que no es lo común en los hospitales. Por ejemplo, en otro hospital de la provincia de Alicante, donde yo estoy, no existe esa unidad de psicología hospitalaria. Y en ese sentido, claro, yo no puedo generalizar. Pero en atención primaria me parece que sí es un papel importante porque no es, en la atención primaria lo que se tiene que, no tiene uno que abordar trastornos mentales en el sentido estricto de la palabra. No tiene uno que abordar enfermedad mental, porque para eso está el servicio de salud mental al que se puede remitir el paciente cuando se detecta, sino que estamos hablando de resolver todo este tipo de casuística de perturbaciones o trastornos psicológicos que no llegan a ser ninguna enfermedad mental, por supuesto, pero que acompañan a la experiencia o que son parte de la experiencia de la enfermedad. Y en ese sentido creo que sí que sería relativamente sencillo poder asociar dentro, en la medida que se pueda, o si se quiere también, porque claro, ahí como estamos viendo, hay muchas dificultades que yo creo que fundamentalmente son dificultades económicas, pero vamos, si no, no serían tantas. Pero ahí es donde yo creo que sería muy útil, porque tendríamos un servicio, no, es que no es un servicio, sino que tendríamos una actividad incrustada, por así decir, perdón, en la atención primaria, que permite trabajar en colaboración con el médico de familia, que es, por otra parte, el primer interlocutor que el paciente tiene dentro de la atención primaria. Pero justamente al trabajar en combinación, pues una vez detectada la enfermedad que sea y dentro de un programa de atención, pues no sé, a la diabetes o a cualquiera de las enfermedades crónicas que pensemos, pues ahí sí que puede producirse una colaboración bastante importante que, por otra parte, también descargaría en muchas ocasiones la actividad del propio médico, ¿no? Yo siempre cuento un chascarrillo que por otra parte a mí me contó un colega de atención primaria, médico, que una persona mayor que iba puntualmente cada 15. Ahora no, porque ahora te tienen que dar cita y todas esas cosas. Estoy hablando de una época en que el paciente pedía, y bueno, habitualmente esta persona iba cada 15 días, iba a consulta, ¿no? Y en un momento determinado pues se pasó un mes o un mes y medio sin ir, ¿no? Y cuando volvió, pues el médico le preguntó, hombre, don fulano, don José, ¿qué tal? Que no ha venido usted en el último mes. Dice, perdone usted que no ha podido venir porque he estado enfermo. Bueno, eso es un chajarrillo que lo que nos dice, ¿qué buscaba ese hombre en la consulta? Ninguna solución a sus problemas físicos. Lo que quería era pues tener alguien con quien poder hablar de sus problemas, que muchas veces no son problemas estrictamente biológicos, sino que son problemas psicológicos sin llegar a ser trastornos mentales. En ese sentido, creo que ahí sí que hay un encaje y yo creo que ahí es donde debemos de buscar un encaje importante para que haya una atención que, por otra parte, descargaría mucho lo que son las consultas puramente médicas, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y ya veremos hasta dónde podemos llegar. Muchísimas gracias. Vamos a terminar leyendo una reflexión. Nos dice María Inmaculada, buenas tardes, me ha parecido muy interesante su ponencia. He tenido un caso cercano de unos amigos que su hijo fue diagnosticado de leucemia a los 3 años de edad. Tras una dura lucha de toda la familia y tras el trasplante de médula procedente de su hermana melliza, al cabo de unos años el niño fue dado de alta. Al poco tiempo al padre se le diagnostica la enfermedad de ELA con 50 años y fallece a los 4 años. Se pusieron en tratamiento psicológico desde un principio y me consta que les ayudó mucho a llevar mejor ambas enfermedades. A día de hoy continúan acudiendo al psicólogo y me parece algo súper necesario para hacer frente a la enfermedad. Bueno, pues eso. Claro, es que bueno, es un caso muy
yo diría, muy paradigmático, ¿no? Ujú. Pero efectivamente, es que, por ejemplo, una cosa que ocurre, lo digo un poco por lo que hay ahí en la experiencia, por ejemplo, de personas de la muerte perinatal, ¿no? Que es la muerte de un niño en el último momento, cuando ya estás en el parto o posparto, pero muy inmediato. Y entonces las personas, parece, bueno, parece que las personas que han sufrido eso, pues en muchas ocasiones a nosotros nos llama, por ejemplo, de partos, para decir, tenemos este caso y hay que atender a los padres que han perdido un niño, porque yo recuerdo como una anécdota el caso de un caso de unas personas que lo que querían era bautizar a su hijo muerto. Entonces, en aquel momento, hace ya bastantes años, digamos que la norma del hospital era cuando un niño nace muerto, pues no se le bautiza simplemente. Y me costó un poco, debo de decir que yo me puse al habla con el capellán del hospital y la persona, bueno, estuvo totalmente de acuerdo y colaboró y finalmente dijo, bueno, pero ¿qué más da? Sí, señor, vamos a hacer un bautismo post-mortem. Muy bien. Y eso consoló a los padres, le pudieron dar un nombre y recordarlo con su nombre al hijo que había. Y luego había la siguiente cosa que les preocupaba, pues era ¿qué hacemos? Todo lo que teníamos allí preparado para recibir al niño y tal, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces la recomendación esa de, bueno, había una recomendación que está totalmente, digamos, fuera de concurso, que ya tendrán ustedes otro, no se preocupen. No, eso no se puede decir nunca. Nunca. Nunca es nunca. Lo que hay que decir es, claro que sí. Ese es un niño que seguirá con ustedes. Ha sido un hijo suyo, lo recordarán. ¿Cuándo quitamos todo eso? No le preocupe eso, ya se irá quitando. Véanlo, entren en esa habitación, cambian las cosas de sitio, piensen en él, hablen de él. Todo eso, porque todo eso sirve. Entonces, ¿quién le dice eso dentro de un hospital? Pues tiene que haber una asistencia psicológica. Claro, totalmente. Claro. Y entonces, bueno, se puede hacer dentro del hospital, como nosotros pues tenemos quizá la fortuna de hacerlo, y luego pues se puede plantear que eso también ocurra, porque a lo mejor esos padres, o uno de ellos, pues tiene un pequeño episodio depresivo y acude a la atención primaria. Bueno, pues claro, pues tienen que ir, tienen que tener una asistencia psicológica porque tienen que hacer frente ya no a su propia enfermedad, sino pues a la enfermedad en algunas ocasiones hay problemas, pero problemas serios porque la persona que está atendiendo a la enfermedad de su padre, de su madre o de su marido, de su mujer, no sabe ya más qué hacer, no puede más porque ha perdido su vida, porque no tiene vida propia, porque no puede hacer actividades más que estar al cuidado de. Y esas personas están padeciendo también algo parecido al burnout y necesitan una atención y un respiro. Y a veces es tener a alguien con quien hablar de ello y poder expresar todo lo que les pasa y recibir cierta atención y luego incluso a veces ciertas soluciones que a veces se pueden tener. Pero todo eso es atención psicológica. Podemos poner montones de ejemplos. Bueno, pues intentemos convencer a quien haga falta, estamos en ello, insisto, estamos en ello, sí, para ver si, bueno, en un tiempo no muy lejano, pues estas cosas que no son particularmente ni excesivamente, digamos, caras para lo que hay, pero bueno, es verdad que a veces se pone por delante mucho más, yo lo entiendo también, que en muchas ocasiones lo que hace falta, pues más ahora, es evidente que hace falta más personal estrictamente médico para atender pues muchas de las cosas que hay. Pero no se debe perder de vista la imperiosa necesidad también de que hay de atender a muchas personas que no tienen, que teniendo o no teniendo enfermedad, pues necesitan una atención psicológica importante.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias a todos por estar a la aquí. Fundación por haberme invitado a pronunciar esta conferencia. Y bueno, encantados de tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias Muy a bien. todos. Hasta luego. Adiós.